Leer la palabra del Señor, iglesia. Quiero invitarles para que leamos en el libro de los Salmos, el capítulo 109. Libro de los Salmos, el capítulo 109. Vamos a ubicarnos allí. Quiero invitarles para que leamos los 12 primeros versículos. Quiero saludar la directiva de Día Misionero esta mañana. Saludar a nuestros diáconos que están aquí presentes también. Saludar a todos nuestros líderes, las familias. Bueno, nuestros niños acaban de pasar a la clase de niños, así que también nos alegra mucho. Gloria a Dios. Hay algunos niños aquí, no sé si ellos también proceden, pero está el momento habilitado, hermanos, para la enseñanza bíblica. Amén, en el nombre del Señor. Y auguramos en el nombre de Jesús también una semana bendecida para todos, en la gracia y en la misericordia del Todopoderoso. Amén. Libro de los Salmos 109, la palabra del Señor nos dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque de boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre el impío, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus hermanos, de sus huérfanos. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, esta lectura nos va a servir de referencia esta mañana. Quiero invitarles para que se sienten. Y vamos entonces a continuar un poco en análisis acerca de todo lo que es este gran contenido del libro de los Salmos, un libro precioso. Ya hemos tomado algunos espacios para hablar acerca de la bendición, la riqueza de conocimiento, de palabra profética, palabra escatológica, diferentes composiciones que encontramos allí, salmos mesiánicos como veíamos esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Y gracias a Dios por los hermanos que asisten a una dominical y de todas maneras se conectan a la siguiente o a la dominical donde no pueden asistir. Creo que podemos complementar algunas notas bastante importantes. Y hablábamos entonces de todo esto que es una bendición, hermanos, cómo Dios usó a David y también a todo ese ministerio de alabanza que Dios permitió para Israel a través del liderazgo de David. Sirva esta ocasión, hermanos, para invitar: no solamente somos llamados a ser adoradores en lo personal, sino que debemos inspirar a otros, debemos edificar a otros, debemos formar a otros para que también la alabanza no se quede en uno o dos, sino que todos como iglesia podamos llevar a Dios esa alabanza que Él espera de nuestra vida, y también hayan resultados maravillosos a través de la alabanza. Algo aquí antes de continuar con este salmo. Este salmo lo hemos leído y particularmente quiero hacer una pregunta. ¿Pusieron cuidado al contenido de esa oración? Esa oración, ¿qué pudiera usted decir de esa oración? Esa oración es una oración con cierta sed de, vamos a decirlo primeramente así, con sed de justicia. Amén. Pero si lo miramos luego, con sed de venganza, ¿cierto? Porque hay como una situación personal contra alguien que ha venido causando problemas a quien compone este precioso salmo. Y yo quiero decirles que este no es el único salmo que hay en ese género. Les decía a mis hermanos que los salmos no son composiciones accidentadas. Alguien habló y por casualidad está el salmo allí. Nuestros salmos han sido de tremenda edificación. Han cumplido un tremendo propósito. Si usted mira el título real del capítulo, les decía a ustedes que hay salmos
que tienen dos títulos. El título que está en negrita, que es un título que agregaron los traductores de nuestra Biblia. Y Juliancito, allí nos dice clamor, ¿de qué? Clamor de venganza. El real título o el título que dieron quienes hicieron la composición de los salmos, dice simplemente al músico principal. O sea que no es solamente unas palabras de deseo o de anhelo de justicia y de venganza, sino que es un cántico. Amén. Y es un cántico deseando esa justicia y venganza. Y luego dice que es salmo de David. Estos salmos, hermana Marta, porque no es único en el libro de los salmos, se llaman salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Vamos a hablar un poco acerca de esto aquí esta preciosa mañana, pero no queriendo dejar algo que tenía aquí en los apuntes para la primera escuela dominical, hablando de los salmos mesiánicos. Quiero decirles que el libro de los salmos, hablando acerca del Mesías, hablando acerca de Jesucristo, nos presenta a Jesucristo en 4 oficios maravillosos, 4 oficios que los salmos nos presentan sobre Jesús. Y uno de ellos es que Jesús es sacerdote, o en otras palabras, el sumo sacerdote. El libro de los Salmos capítulo 110 dice que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y es bueno tener en cuenta todo esto, cómo nos presenta el libro de los Salmos a Jesucristo. Faltan en promedio entre el momento de la composición de los salmos y el nacimiento de Jesucristo, faltan en promedio 970 años para que Jesucristo nazca. Sin embargo, ya se está describiendo a Jesucristo. Ya se está anunciando quién es el que va a redimir al mundo de su pecado. Se está describiendo quién es el que va a reinar, gloria a Dios. Y esta mañana está reinando ya en nuestros corazones. Gloria al Señor. Es descrito como sacerdote. Y qué importante. Se lo voy a decir por qué, hermana Nancy. ¿Por qué es importante presentar a Jesús como sacerdote? Porque resulta que una de las razones de nuestra alabanza, Joniercito, es presentarle sacrificio a Dios. ¿Cómo hace alguien para presentarle sacrificio a Dios si no hay sacerdote? ¿Se dan cuenta ustedes? Tanto el altar como el sacerdote son mediadores entre el ofrendador y Dios que recibe la ofrenda. Y en este caso, durante todo el pacto antiguo, hemos tenido sacerdotes del orden de Aarón. Amén. Pero son sacerdotes mortales y limitados. Y ahora el libro de los Salmos nos presenta 2 verdades. Una, hay un mejor sacerdote. Y ese sacerdote se llama Jesucristo. Y aparte de eso, no es sacerdote de la línea de Aarón, es sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin principio, sin fin, dice la palabra del Señor. Un sacerdote mejor, tal sacerdote nos convenía, dice el escritor a los hebreos, santo, hecho más sublime que los cielos, que sí puede abogar por nosotros, que conoce nuestra condición, que conoce nuestras necesidades. Aleluya. Esta iglesia esta mañana, aleluya, ya no espera, aleluya, la venida de ese sacerdote. Ese sacerdote ya vino e hizo sacrificio por cada uno de nosotros. Aplausos al nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. El Mesías es presentado como sacerdote, pero también es presentado como profeta. Ahora, cuando hablamos de profeta, escúchenme, no siempre el oficio profético es anunciar, anticipar o predecir cosas que van a suceder. Porque a veces vamos al profeta, uy, llegó un profeta, vamos a ver qué va a decir, qué va a pasar dentro de 8 días. No, que el profeta venga y nos diga qué va a pasar con la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Pareciera que está como prediciendo cosas, pero en sí tiene un oficio y es anunciarle al mundo, al pueblo, el propósito y la palabra de Dios. Amén. Es alguien que toma la palabra de Dios para recordársela al pueblo. Y en este caso la palabra nos dice que Dios levantaría un profeta como Moisés entre sus hermanos. Y qué bueno es saber entonces que si en el libro de los Salmos
hay contenido maravilloso, es también porque se está anunciando que alguien más grande que todos los profetas se manifestaría y traería ese verdadero conocimiento. Cuando usted observa el gran primer sermón, para que ustedes observen un poco el oficio profético, este gran profeta, hay un primer profeta, hermanos, díganme ustedes quién lo dijo. Dijo diente por diente, ¿cierto? Ojo por ojo. Ese primer gran profeta, ¿quién fue? Moisés. Y después vino otro gran profeta. Es tan grande, hermano Edinson, que fue capaz de darle un giro a la interpretación del texto. Y ahora nos dice: no se vengan ustedes mismos. Amén. No odien a sus enemigos, amad por el contrario a vuestros enemigos. Entonces encontramos en Jesús aspectos tan grandes, tan trascendentales, que los encontramos en la figura de Jesús anunciada una y otra vez en el libro de los Salmos. ¿Por qué no hablar de Jesucristo también como en un tercer oficio, el oficio de Redentor? Y en el oficio de Redentor, quiero decirles que es una de las cosas más mencionadas en los Salmos. ¿Quién es el Salvador en el libro de los Salmos? ¿Quién es el que soluciona los problemas? ¿Quién es el que guarda de los peligros? Es Dios mismo, ¿cierto que sí? Amén. Por eso el salmista tiene que declarar: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, por eso no he de atemorizarme. Amén. Gloria al Señor. Tenemos ese tercer oficio y tenemos un cuarto oficio. El cuarto oficio que se nos presenta en el libro de los Salmos sobre Jesús es que Él es el verdadero Rey. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están aquí conmigo? El verdadero Rey. Por eso, si hay gratitud, se le da gratitud a ese Rey. Pero mucha parte de los salmos, a pesar de que son cánticos, son también clamor. Y cuando se clama, ¿a quién se le clama? Se le clama a este Rey, porque escúchenme, el Rey, bajo la figura y el propósito que Dios lo estableció en el pueblo, no es simplemente un rey para que tenga, muchos trajes, para que tenga un buen trono, un buen palacio. El rey también hacía la vez de juez. El rey cuando se sentaba en su trono, estaba haciendo también la vez de tribunal. Y por eso cuando habían casos de injusticia, ¿a dónde iban? Iban al rey para que el rey solucionara sus problemas. No sé si recuerdan que un día aparecieron donde el rey Salomón, 2 mujeres con un solo niño. ¿Sí se acuerdan ustedes? Y un solo niño, y las 2 decían que eran la mamá de él. ¿Qué le tocó hacer a Salomón? No describamos tanto el hecho, ¿cierto? Pero lo que le tocó hacer a Salomón allí fue hacer justicia, pero con sabiduría. Entonces noten ustedes que el rey tenía que juzgar entre el justo y el injusto, entre el pecador y la persona afectada. Por eso el libro de los Salmos trae tanto clamor: Señor, ten misericordia, Señor, hazme justicia. Y aquí es donde encontramos esta situación con los salmos imprecatorios. Yo creo que esa palabra la hemos escuchado antes, ¿cierto? Salmos imprecatorios. Hay alrededor de 10 salmos con un tinte altamente en este género, en este estilo. Entre ellos tenemos el Salmo 35, el 52, el 69, el 70, el 73, el 83, el 109, el 137, el 143. A ver, los que le prestaron buena atención a lo que leímos, ¿usted oraría así deseándole algo a un conocido, ¿cierto? A un amigo, a un vecino. Pero está en la Biblia, ¿cierto? Está en la Biblia. Bueno, la idea aquí entonces es que miremos un poco acerca de esa realidad. Los salmos imprecatorios contienen una actitud vengativa para con los enemigos, pidiéndole una maldición sobre los enemigos personales. En este caso se supone que el que está adorando es un israelita. En otras palabras, alguien que es parte del pueblo de Dios. Amén. Se está pidiendo justicia o maldición sobre los enemigos de Israel o sobre un enemigo personal o un opresor. Son salmos en los que el salmista se siente totalmente indefenso frente a la maldad y opresión. Y por esta razón no solo clama, sino que también pide a Dios que haga caer sobre sus enemigos
los peores males. Y ya lo vimos. Miren ustedes, hermanos, el versículo 8, si tiene usted todavía su Biblia abierta, el versículo 8, el versículo 9, dice, sean sus días pocos. En otras palabras, ¿qué le está deseando ahí? Que se muera rápido. Sí, traduzca, ayúdenme ustedes a sacar una versión un poco más fácil de entender. Y luego dice, para completar y otro tome el trabajo que tiene, ¿sí o no? Tome otro su oficio. Y se vuelve más claro el versículo 9. Ese versículo 9 es contundente. Sean sus hijos ¿qué? ¿Qué está diciendo ahí, Vanessa? ¿Ah? Le está quitando el papá a esos hijos, pero ¿cierto? Es una situación tremenda. Su mujer viuda. Y si usted sigue leyendo, hay una sed, ¿cierto? Hay una sed. Cantaríamos ese coro aquí, Joancito, ¿cierto? ¿Qué nota le ponemos? ¿Sol mayor o qué? ¿Qué ritmo le ponemos a ese cántico? Porque es un cántico, dice la palabra Salmo de David al músico principal. Está claramente definido que es un cántico. Pero hace parte entonces de los salmos, ¿cómo se llaman? Hay poder. ¿Aló? Aleluya. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama? No me digan que porque tienen tapabocas no pueden hablar. Salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Va a tocar que tomemos nota, que estemos atentos. Gloria al Señor. Amén. Hermana Rosa, usted que sí está muy atenta, voy a invitarle para que nos escriba allí en el chat. ¿Cómo se llaman estos salmos? Gloria al Señor. Amén. Estos salmos censuran o maldicen a los enemigos de Dios y de su pueblo, por lo cual su tono parece contrario al espíritu con el cual Cristo declaró que deberíamos tratar a nuestros enemigos. Recuerden, tenemos dos grandes profetas. El primer gran profeta del Antiguo Testamento, que fue Moisés, y el gran profeta para la iglesia, que se llama Jesucristo. Amén. Y en este caso, como nuestro profeta nos está diciendo, gloria a Dios, amad aún a vuestros enemigos. Entonces sí sería bueno esta mañana tener en cuenta algunas consideraciones sobre este tipo de salmos. Gloria al Señor. Y es que la expresión de amenaza puede entenderse más como profética que imperativa. Voy a decirles algo. Miren, hermanos, la ley ya está clara. ¿Qué le pasaba a Adán y a Eva si pecaban? ¿Cuál era la sentencia? Se morían. Entonces, si alguien dice, Adán se va a morir por comer del fruto prohibido, nosotros lo podemos sentir como un deseo, pero alguien lo puede estar diciendo es como una declaración basada en la interpretación de lo que tiene. Entonces, mucho de esto puede ser que el salmista está declarando lo que le va a pasar a alguien, no porque es su enemigo, sino porque es una persona que está haciendo el mal. Y la Biblia nos dice algo, Albert: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si él está diciendo, mire, sus hijos se van a quedar huérfanos, su mujer se va a quedar viuda, su trabajo lo va a tomar otro, en parte no es solo el deseo de la persona, sino que le está diciendo, como tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Vas a perder tu trabajo, y no solamente porque te lo quiten, es que hasta la vida la vas a perder. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es, empieza a hacerme entender un poco, que no es solamente un deseo del que está escribiendo, sino que está diciendo, mire, estás sembrando, y de lo que estás sembrando yo sé que vas a cosechar. Entonces son situaciones para tener presente en esta preciosa mañana. Otra situación para traer en esta mañana a la mesa como reflexión es que nosotros vivimos muchos años después, y en este momento tenemos mucha más revelación, más conocimiento que nuestros antiguos. Miren, hermanos, el libro de los Salmos no menciona temas todavía. Voy a decirles esto. Qué bueno que están como, mirándome atentamente, no raro, sino atentamente, ¿cierto? Mire, el libro de los Salmos todavía no trae temas teológicos como el infierno. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían eso? En el libro de los Salmos todavía no se da conocimiento del infierno. ¿Por qué? Porque todavía no hay temas sobre la eternidad. De hecho, el salmista dice, Señor, yo no me quiero morir, yo no quiero irme al Seol, porque después que me muera ya no te voy a poder cantar.
ahora si algún pastor, algún hermano nuestro se ha muerto por el COVID, ¿será que en ese tiempo en que uno siente que ya se va a ir con el Señor, podría decir eso? Nosotros tenemos un conocimiento diferente ahora, porque nosotros sabemos que estamos pasando desde un estado a otro. Estamos pasando de esta vida temporal a la vida eterna. Y si aquí hemos cantado con Sebastián, con Gerson, con Joan, si hemos cantado tan bonito aquí y corremos con el tiempo, pues sabemos que allá no vamos a tener límites. Entonces hay momentos donde no vamos a estar preocupados. Uy, Señor, si me dejas morir, no te voy a volver a cantar. No, antes yo podría decir que aquí hay alguien que dice: Señor, si me llego a morir, antes mejor, porque allá ya no voy a parar de cantarte, no voy a parar de alabarte. Tenemos ese conocimiento. Ahora tenemos el conocimiento de la resurrección, tenemos el conocimiento de la vida eterna, tenemos el conocimiento del infierno, todo esto. Entonces los hebreos para su momento tenían ciertas concepciones como esta: hacían una sola cosa entre el pecado y el pecador, o sea, lo hacían una sola masa. Así que les era difícil separar el pecado del pecador. Amén. Y lógicamente el pecado tiene consecuencias. Y en esa mañana yo hablaba de la bendición que es tener un redentor, de la bendición que es tener un sacerdote, un sumo sacerdote, porque Él vino y separó. Él dijo: ustedes están muy contaminados, pero ese pecado no nació con ustedes. Yo tengo el poder para quitar el pecado y quedarme con el alma de ustedes, porque yo los amo, con amor eterno les he amado, y por eso estoy prolongándoles misericordia. Voy a separarlos para que sean nuevas personas. Gloria a Dios. Entonces tenemos todas estas realidades. En medio de todo esto, podemos decir que entonces el pueblo de Israel, entendiendo la necesidad, o entendiendo incluso que están considerando solo la oportunidad para la justicia, mientras están vivos, ellos veían la urgencia de la justicia. Amén. Nosotros ahora decimos: mire, si de pronto el Señor no nos paga el servicio y la fidelidad que tenemos aquí, ¿dónde nos la puede pagar el Señor? En el cielo, y hay mejor paga, ¿cierto que sí? Así que si el Señor no nos pagara aquí en la tierra, pues no nos estresa eso, porque estamos esperando el cielo. Amén. El israelita, el adorador para su momento, él veía la urgencia. Señor, mire, me hicieron injusticia, por favor, sálveme ya, sálveme ahora. Y toma entonces como recurso todas las declaraciones. Hay capítulos fuertes en el Antiguo Testamento, como Deuteronomio 27 y 28, que hablan de las maldiciones, ¿cierto? Y a veces hasta pesado hablar un poco de esas palabras. ¿Sabe qué dice? Si tú no obedecieres la palabra del Señor, maldito serás, ¿cierto? Y comienza a repartir maldición. Eso se daba, ¿cierto? En ese contexto donde se siente que la vida está sentenciada para cosechar todo lo que usted siembre. Pero nosotros venimos en un conocimiento maravilloso. Yo quiero decirle, de esta manera entonces el israelita, el adorador, se toma la necesidad de justicia muy personal. Se la toma muy física. No llegaba a pensar que de pronto esa persona que me está criticando, que me está atacando, que me está acusando, puede estar haciéndolo incluso por terceras razones, ni siquiera por su voluntad. Ahora, iglesia, nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha no es tanto como contra una persona físicamente. Esa persona tendrá recompensa, esa persona tendrá justicia en su momento, pero sabemos que más allá de lo físico y lo material hay una lucha que tiene la iglesia. Amén. Y que si nosotros queremos el cielo, queremos la bendición de Dios, queremos la presencia de Dios, siempre habrá un enemigo que quiere estorbarnos, que quiere hacernos daño. Y por eso, como nuestra lucha, escúchenme esto, somos menores que los ángeles. Por eso esa ecuación fácilmente nos dice que si somos menores que los ángeles, no somos nosotros con nuestras fuerzas los que tenemos que enfrentarnos a ese enemigo, porque es más fuerte que nosotros. Si lo miramos desde lo físico y lo material, ¿dónde tenemos que acudir entonces? Tenemos que acudir a la llenura del poder de Dios, al Espíritu Santo que nos ayude y que Él tenga el control sobre todas estas situaciones.
Por eso ahora quiero decirle, en medio de todo esto, tanto para los hebreos allá como para nosotros, tenemos que reconocer en medio de toda esa sed que hay, y es que la venganza y la justicia le corresponden a uno solo, a ese que es Rey de reyes y Señor de señores. Piensen ustedes un momento en el caso entonces de aquellas dos mujeres, tienen el bebé. Si ellas mismas se hacen justicia, ¿qué hubiera pasado? ¿Ustedes han escuchado a las dos pleitear delante del rey? ¿Saben ustedes la justicia que hubiera hecho una de las dos? Dijo, ni para mí ni para ella, mátenla. Esa es la justicia humana. La justicia humana no es perfecta. Por eso hay que darle lugar a la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Permítanme para que ustedes tengan allí en cuenta, en esta preciosa escuela dominical, un salmo más. Ubique por favor el Salmo 137. Gracias a Dios por los que estamos aquí conectados esta mañana. El Salmo 137. Salmo 137. Alguien que me regale el título, aportado por los traductores de la Biblia. Amén. Salmo 137. Entonces tenemos allí lamento de los cautivos en Babilonia. Denme estos minuticos para que lo leamos y notemos de los salmos imprecatorios entonces uno de ellos. El Salmo 137 nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Quiénes están hablando allí? ¿Quiénes están hablando allí? En ese caso están hablando los israelitas que por el pecado fueron arrancados de su tierra y llevados a la cautividad. O sea que esta misma gente, déjenme decirlo así, son los que en el Salmo 126, bajo otro género de escritura, ya no están tanto deseando lo que vamos a ver, sino que ahora están en una esperanza. ¿Cómo dice el Salmo 126 los salmistas? Gloria a Dios. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Mire que allá ya no es un salmo imprecatorio, es un salmo de los que sí tienen esperanza. Es un salmo de los que sí confían en el Señor. Ya viene nuestra libertad. Ya viene el momento en que Dios no nos va a castigar más. Ya hemos recibido el castigo. Ahora viene la misericordia del Señor. Pero aquí están viviendo el peso del castigo. Salmo 137 nos dice entonces, el versículo 2. Miren ustedes, salmistas, a ver los que nos gusta la adoración y la alabanza. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos ¿qué? Dios poderoso. Oiga, se acabó las razones de alabar a Dios. Colgaron las arpas. Hermanos, el Señor nos ayude para que por encima de las circunstancias no dejemos de servirle a Él. No dejemos de ministrar en su presencia. Estas personas que están aquí perdieron la esperanza. Y vamos a mirar cuando se pierde la esperanza cómo se piensa. Miren esto: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Es que hermano, nosotros marcamos la diferencia. Cuando esta iglesia alaba a Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. El mundo sabe. Gloria a Dios. Y les pedían que cantaran. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Hermano, miren eso, tremendo. Les exigen, vea, háganse alegres, que cuando ustedes están alegres, eso es muy bonito. Esta iglesia cuando se regocija, yo decía, no sé si fue ahorita en la primera escuela dominical, hermano, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y cuando nos encontramos con alguien como David, vea, personalmente, hermanos, a mí me hubiera gustado conocer a David. En el sentido, David inspira ganas de adorar. David está motivando a la alabanza. A David le van a tirar una lanza, Saúl se la va a tirar, y David no está renegando en el sentido de malas palabras. Yo les decía a los hermanos, fue en la primera escuela dominical. Vaya uno de afán, ¿cierto? Uno de afán y de repente en un semáforo usted se le atravesó a otro. A ver, vamos a ver qué tanto hay ahí de paz, ¿cierto? Qué tanto hay ahí de amor, ¿cierto? Pero yo creo que David en ese sentido, si lo tuviésemos aquí, él reacciona con un salmo. Él reacciona con una palabra de dependencia. Señor, usted es mi papá, usted es mi salvador, usted es mi rey, usted es el que me puede hacer justicia. Ayúdame.
El Salmo 69 de hecho lo dice: Señor, las aguas han llegado hasta el alma, ya no soy capaz. Él le pide justicia y misericordia a Dios. Pero miren ahora, estos no tienen esa misma relación. Ahora, hay cosas para tener en cuenta, iglesia. Todos están aquí conmigo. Regálenme estos minuticos. Quizá pausemos algo sobre los salmos en un tiempo. Bendito sea el Señor. Pero en este caso es importante tomar todo lo que podamos aprovechar esta mañana. Algo para tener en cuenta: los profetas luchaban con Israel diciéndole: mire, ustedes deben tener en cuenta que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque los pueblos eran enfáticos en algo, y era creer que los dioses que tenían eran dioses territoriales. ¿Por qué tengo que explicar esto, hermanos? Dioses territoriales. ¿Por qué? Porque entonces se pensaba que si un dios era rey, supongamos en Egipto, nadie podía salirse de Egipto. De hecho, ¿sabe qué hacían? Cuando iban a la guerra se tenían que llevar los dioses, porque parecía que perdían el wifi, ¿cierto? Perdían la señal después de determinada distancia. Y en ese caso, entonces muchos, incluidos los israelitas, pensaban que si ellos se iban muy lejos de Jerusalén, que es donde estaba el templo, ya Dios no estaba. ¿Entienden ustedes por qué ellos ya no cantaban? Porque es que están lejos de su tierra, están lejos de su ciudad, están lejos del templo. Ellos sienten: Dios nos abandonó, Dios se cansó de nosotros y nos mandó por allá muy lejos. Amén. Y dice: y si no está Dios, ¿para qué cantamos? Y si no está Dios, ¿para qué felicidad? Si Él es la razón de todo, si Él es el que necesitamos todos los días. Dice: y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Yo creo que alguno de ellos decía: precisamente son los cánticos de Sión, y no estamos en Sión. ¿Notan ustedes? Versículo 4, ahí está: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y están tan aprendidos de un lugar donde ellos sentían que estaba la presencia. Recuerden, esto se fue, miren ustedes, el que está prestando atención, yo sé que aquí toma extractos importantes. Esto se fue hasta el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de la samaritana. Recuerdan que el Señor hasta explicó eso y dijo: mire, los judíos piensan que es en donde que hay que adorar. A ver, ¿dónde estamos los bíblicos? Los judíos piensan que es donde, en Jerusalén, que se debe adorar. Y le dijo: mujer samaritana, ¿y ustedes creen que es en este monte que se debe adorar? Y el Señor les dice: mire, viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no van a necesitar Jerusalén, ya no van a necesitar Samaria, ya no van a necesitar. Puede que los de Calima nunca hayan ido a Tierra Santa, pero yo voy a estar con ellos. Ellos me van a sentir, ellos me van a glorificar, y yo los voy a llenar con mi gloria, yo los voy a llenar con mi poder, yo los voy a llenar con el Espíritu Santo. Alguien aplauda el nombre de Jesús en esta mañana. Aleluya. Por eso, hermano, si usted se gozó la dominical, qué tremendos momentos de alabanza. No crea que en el único lugar donde usted puede adorar es el templo. No, llévese la alabanza a su casa, llévese la alabanza al trabajo, llévese la comunión con Dios donde quiera que se encuentre. Siga en culto. Ahora sí, a la recomendación, hermano: no lleguemos tan tarde, ¿cierto? Porque si llegamos tarde, entonces nos cuesta involucrarnos. Mire, yo veo a los de alabanza sudando, gritando, porque no es lo mismo cuando ya estamos todos, cuando ya nos involucramos todos, hermano, y el Señor esperando un buen platado, ¿cierto? Un buen menú, y nosotros le damos solo sobremesa. Hay poder. Bendito sea el Señor. Entonces, qué bueno, hermanos. ¿Usted le gusta recibir lo mejor de Dios? Démosle a Él también lo mejor. ¿Cuántos me acompañan? ¿Cuántos me acompañan? Aleluya. El versículo 4 entonces dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Versículo 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ellos amaban su ciudad.
Pero yo creo que Dios les está dando un mensaje y Dios les está diciendo: ustedes tienen que amarme más a mí que a Jerusalén. Porque el problema de ustedes fue que amaron a Jerusalén y no me amaron a mí. Porque si me hubieran amado a mí, nunca los hubiera sacado de su ciudad. Y qué bueno, en esta hora yo voy a dejar diferentes consideraciones esta mañana. Hermano, no debemos enamorarnos tanto de los cultos y de la forma de los cultos. Debemos enamorarnos del Dios que se mueve en medio de los cultos. No debemos enamorarnos tanto de la alabanza. Debemos enamorarnos del Dios que recibe y que merece la alabanza. Alguien estará conmigo aquí esta mañana. Dios es la esencia. De hecho, ni siquiera nos enamoramos de la fe. Sí, la fe es importante, pero es más importante el Dios que merece que pongamos en Él nuestra fe. ¿Están conmigo? Entonces tengamos en cuenta esto. Ellos estaban enamorados de su Jerusalén. Ellos comienzan a recordar los últimos versículos allí. Oh Jehová, ahora sí empieza lo imprecatorio. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Miren esto: bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y el versículo 9 es tremendo. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Fuerte, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Salmos imprecatorios. Pero en este caso, entonces, yo quiero decirle que de alguna forma se nota cuando de una manera u otra hay cierta desconexión de Dios. Evidentemente ellos estaban alejados. Evidentemente de muchas formas estaban pagando por la desobediencia de siglos, de años. Y ahora están viviendo la situación, ahora están desconectados. Porque aunque son los mismos tiempos, usted nota a David no refiriéndose. De hecho, hermano, mire, el versículo 9 particularmente. El versículo 9 ya no es siquiera una oración. Ya el versículo 9, hermana Francia, es como un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Cuando uno está hablando con uno mismo. Cuando uno está conversando con uno mismo. Y ahí como que dejan de orar, dejan de pensar, dejan de contestarle a los demás. Y dice, uy, ¿cierto? No sé si algunas veces, ¿qué pasa cuando uno dice, uy, ¿cierto? ¿En qué está pensando? ¿En qué puede estar pensando? Ellos están, uy, ¿cierto? Sí, uy, esos niños que acabo de ver ahí, ojalá los estrellen contra la peña. Ya no están orando. Están expresando su emoción personal. Amén. Porque lo que debe saber esta iglesia esta mañana es, número uno, el Dios eterno sigue siendo Dios para nosotros en este tiempo. Que siguen habiendo injusticias, sí Señor. Que sigue habiendo problemas y necesidad, sí Señor. Pero el Dios que tenemos sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el mismo, sigue conociéndolo todo. Y hay cosas que ni siquiera tendríamos que clamar si usted está en obediencia, porque eso sí es necesario tenerlo en cuenta. ¿Usted quiere vivir bajo la cobertura de Dios? Obedezca. Amén. Mire a veces cómo podemos decir, hermanos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A los ángeles mandará, ¿cierto? Y hay alguien por allá reclamando, va en la moto, ¿cierto? Y va reclamando ángeles al lado y lado, pero no está habitando bajo la sombra del Omnipotente. No está habitando bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué hay que hacer primero? El Salmo es muy inteligente. El Salmo primero nos dice lo que hay que hacer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Métase usted al abrigo del Altísimo. Métase usted bajo la sombra del Omnipotente y va a ver los resultados. Va a ver si Dios no cuida de usted. Va a ver si Dios no responde por su necesidad. Va a ver si Dios no le defiende en los problemas. ¡Claro que sí! Él es fiel a la palabra. Gloria a Dios. Podemos entrar en la cobertura de Dios. Y en este caso, tener en claro, gloria a Dios, ya no es necesario pedir la justicia, pedir la venganza, aunque estamos en el derecho. Pero ahora estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo de gran conocimiento, donde usted sabe, hermano, a ver, hay cosas lógicas. 2 por 2, ya usted sabe el resultado. Usted está haciendo algo que no está en la voluntad de Dios, ¿cierto? Su enemigo, el que le está haciendo agravio, mire, solito tiene sus consecuencias.
Es más, nosotros necesitamos o anhelamos en Dios ni siquiera tanto las consecuencias nefastas para esa persona. Nosotros debemos desear es algo mejor, que ese que ahora es un antisocial, que ahora es un problema, Dios lo traiga. Porque cuando viene a Cristo, hasta ahí llega esa actitud, esa situación, y nace de nuevo. Gloria al Señor. Por eso tengamos en cuenta algo. Mire, Jesús, en vez de reclamar, ¿cuál fue la oración de Jesús en la cruz? Jesús también sufre el oprobio. Jesús también, y como nadie, es golpeado, es lacerado su cuerpo, es traspasada sus manos. ¿Cuánto sufrió Jesús por nosotros? Y los que lo están haciendo con sedicia. Amén. Pero cuando Él está sufriendo, hay una oración que dice: Padre, ¿recuerdan ustedes? Perdónalos. Y hay ciertas razones porque no saben lo que hacen. Ahora, allí ya no está llegando el perdón necesariamente. ¿Cuándo llega el perdón para alguien? Cuando se arrepiente. Pero está como concediéndoles la oportunidad. Y en ese caso lo que Jesús está haciendo es como diciendo: mire, ese problema no es conmigo. Usted me está cobrando a mí, vaya y cóbrele a mi papá. Él es el de la plata. No sé si alguien me entiende aquí esta mañana. Mano, hay problemas, hay situaciones. Vea, mándeselas todas a Dios. Y verá cómo Dios se encarga de obrar de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Él nos da recomendaciones porque así vamos a ver su gloria. Nos dice: no os venguéis vosotros mismos. Nos dice que recordemos que Él es nuestro defensor y nuestro abogado, que Él cuida y tiene, aleluya, el control de todas las cosas. Nos dice que el cumplimiento de la ley en nosotros es el amor. Nos dice tantas cosas como estas: si tu enemigo tiene hambre, es como difícil a veces, ¿cierto? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero hermanos, bendito sea el Señor, cómo Dios toma todo. Miren ustedes, incluso el Señor dice: yo pasé por alto los tiempos de la ignorancia, ¿cierto? Y en esa caímos nosotros. Y dice: doy una oportunidad. Ahora, la oportunidad no se hace realidad allí inmediatamente. ¿Cuándo se hace la bendición de esa oportunidad? Cuando la persona hace lo que le corresponde. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Eso no lo entendió Jonás. Voy terminando, hermanos. No lo entendió Jonás. Jonás tenía un problema personal y el Señor mandó a predicar, parece que al menos indicado, ¿cierto? Porque Jonás tenía un problema personal. Jonás, yo creo que todos los días se levantaba diciendo: ¿y cuándo van a acabar a los ninivitas? Y el Señor de repente lo manda a predicarle. Y él hasta le gustó el mensaje, pero él se presentía. Él se presentía, él dice: mire, si Dios me manda a decirles eso y no cambia, yo con gusto voy y les digo de una vez. Es más, le digo al Señor que le rebaje tiempo, que no sean 40 días, que sean 20, para que se acaben rápido. Pero Jonás sabía cómo es Dios de misericordioso. Amén. Y lo que Dios está buscando allí entonces, aún con quien ha hecho injusticia, no es tanto causar el mal, es dar una oportunidad para que las cosas cambien. Y gracias a Dios por ello, hermanos. ¿Usted se imagina un Dios que no tenga misericordia? A ver, ¿quién de nosotros estaría aquí? A mí me agradó, Sebas, ahora la administración, hablando de la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y sabe usted, todos venían con sus piedras, pero los que llevaban las piedras, ellos merecían más pedradas que la misma señora que estaba allí. Así que si el Señor no tuviese misericordia, número uno, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Y ya deberíamos hasta dejar de predicar el evangelio. ¿Para qué predicamos el evangelio si todos los demás son culpables? Pero Dios lo que quiere es la dimensión del amor. Y en la dimensión del amor Dios va cambiando tantas cosas y va a permitir la salvación de muchos. Yo quiero pedirles que estén de pie, mis hermanos, para que invoquemos el nombre de Jesús y le demos gracias en esta hora. Gloria a Dios. Y entendamos que en esta mañana lo que debe interesarnos a nosotros, gloria, ya Dios tiene el control. Mire, tiene tanto Dios el control. Tiene tanto Dios el control que la Biblia llega a decir esto. Quiero darme a entender con esto. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones, ¿cierto? Y dice que aunque sean removidos los montes al corazón del mar, y nos invita a regocijarnos, a estar tranquilos. Gloria a Dios. Y nos invita a estar allí plenos, quietos, confiados en Dios, porque Dios está alrededor y a favor de cada uno de nosotros. De hecho, hemos cantado: aunque la tierra tiemble,
¿qué podemos hacer? ¿Saben ustedes lo que hizo Pablo y Silas? Está el problema, pero ellos dicen, mire, nosotros no tenemos que estresarnos por solucionar el problema. Es que el que soluciona los problemas es Dios. Entonces, ante esto, iglesia, ¿qué poder hacer frente a las adversidades que enfrentamos? ¿Alguna vez le han hecho injusticia? Yo sé que sí. ¿Alguna vez no le han atendido una situación importante, un derecho en la salud, en la economía, en una pensión? ¿Qué diría yo? Bueno, mire, todo lo presentamos delante de Dios. Usted lo deja en las manos del Señor. Y Dios quiere que nosotros sigamos en nuestro rol, glorificando su nombre, confiando en Él, firmes en Él. Eso es lo que tiene que fluir de nosotros. A Esteban lo apedrearon y el dolor tenía que reflejar alguna situación en medio de eso, una expresión, una reacción. En Él estaba el amor. ¿Y qué dijo, Señor? También, perdónelos. Amén. No les tomes en cuenta este pecado. Ahora ya cambiamos esta situación y entendemos que no solamente hay un Dios que cuida de nosotros en el presente, sino que en la eternidad tiene recompensa para cada uno de nosotros. En Jesús estamos completos y Él es nuestro Rey, nuestro juez. Que bueno, yo quisiera invitar, hermano, no sé si alguien está sufriendo algún agravio, alguna injusticia. Quizás, hermanos, en el aspecto laboral, ¿en qué situaciones se puedan estar viviendo situaciones? Yo quiero hablarle, quizás no todo, pero haya alguien aquí que está viviendo una situación, un problema, algo que usted dice, esto me tiene cansado, esto me tiene angustiado, esto me tiene sin fuerzas. Yo quiero invitar a alguien que ore conmigo y vamos a poner en la presencia de Dios esa situación. Le vamos a decir, no tanto, Señor, mire, acabe con ese señor, ¿cierto? Déjelo sin hijos o déjelo sin papá, ¿cierto? No es esa nuestra oración, pero sí es decirle, Señor, tú conoces que yo necesito, Señor, la solución para ese problema. Yo necesito que tú actúes. Señor, quizás quien me hace la vida imposible, aún lo puedes traer a tus pies y después será, por el contrario, un instrumento en tus manos. ¿Por qué no levantas sus manos al Señor en esta preciosa mañana? Le damos gracias al Señor. Estamos en el tiempo del amor, un amor que se ha derramado en abundancia, a montones a nuestro favor. Disfrutamos ese amor y esa bondad de nuestro Dios. Damos gracias en esta hora. Glorificamos y bendecimos tu presencia, Señor mi Dios. Exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, quiero presentar en esta mañana a la iglesia. Señor, ante ti estamos. Vivimos en tiempos donde se viven dificultades, pero la palabra una y otra vez nos recuerda que tú tienes el control. Tu palabra nos recuerda que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el defensor de huérfanos, que tú eres el abogado, el ayudador de viudas, que tú eres el que ayudas a aquel que está desamparado. Aleluya. Por eso el salmista tuvo que decirlo: Jehová es mi luz y mi salvación. Hoy podemos declararlo. Tú eres nuestro todo, tú eres nuestro ayudador. Aunque andemos en el día de la angustia, tú nos vas a ayudar. Yo te quiero pedir que tomes el control, Dios. Para allá hay situaciones, Señor, hay hermanos y hermanas que quizás llevan semanas y años de oración a favor de una necesidad. Yo te pido tu misericordia, tú hagas esa justicia, Señor, tú traigas, Señor, esa provisión que se necesita. Señor, tú obres en aquellos que están quizás causando el daño. A ellos también puedes salvarlos, transformarlos, hacerlos instrumentos de justicia, Señor, abandonando el mal que hacen. Santo Dios, damos gracias en esta hora. Te pedimos tu bendición cada día en el nombre de Jesús. Dele aplausos al Señor en esta mañana. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, seguimos firmes en ti. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te
invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Alguien que le dé esa última alabanza a Él de este servicio, que levante sus manos y cante con nosotros. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder. Levanta tus manos ahí donde estás. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Todo el poder. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible,